Bendiciones, hermanos, amados hermanos, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, buen día. Espero que todos estén bien buscando el Señor y estén en crecimiento, siendo transformados por el Espíritu Santo, que es el que glorifica al Todopoderoso. Hoy solamente para recordar que lo que Dios está escudriñando es el corazón, porque al Señor le interesa el corazón, lo que Dios ve es el corazón, y dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y hoy lo que queremos ver es los hurtos, en el sentido de que es algo que dice la palabra en Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22, que los hurtos están dentro del corazón y dentro del corazón sale, ¿sí? Entonces vamos a ver qué son los hurtos, ¿verdad? Porque a veces considera, ¿verdad?, que va bien en el camino, pero quien escudriña los corazones es el Señor Todopoderoso, ¿no? Entonces creemos, ¿verdad?, que hurta o que roba el que se llevó un coche, el que desvió recursos, pero no. Ahorita vamos a ver qué es lo que dice la palabra y qué es lo que dice de acuerdo al significado de la Strong, ¿sí? Vamos a ver entonces, dice, hurto. El hurto es un delito y consiste en apoderarse de algo o de alguien ajeno sin el consentimiento del dueño, ¿sí? Y con ánimo de lucro, pero aquí la cuestión es que no se emplea la fuerza, ¿sí? Cuando hablamos, ¿verdad?, de que alguien te robó, generalmente emplea la fuerza, ¿sí? En el caso del hurto no se emplea la fuerza, ¿sí? Ok, entonces, pero finalmente se apodera de lo ajeno, ¿sí? Ahora, entonces la diferencia entre hurto y robo es que en el hurto no existe violencia ni intimidación, ¿sí? El ladrón hurta dinero a escondidas. De hecho puedes leer ahí Jueces, todo el capítulo 17 y todo el capítulo 18, y te vas a dar cuenta qué es lo que nos dice ahí, ¿sí? Si la puerta de una casa está abierta, puede entrar realmente la persona para tomar algo, pero puede ser que no haya violencia. En tanto que cuando alguien roba, puede utilizar la violencia para entrar a esa casa y extirpar, tomar lo que quiere. Entonces, en uno hay violencia, que es en el robo, y en el hurto no hay violencia, ¿sí? No hay violencia y tampoco intimidación. Cuando alguien, por ejemplo, va en un medio de transporte público y se sube a alguien para robarte, utiliza tanto violencia, tanto verbal, como traen instrumentos, traen armas, ¿verdad? Como todo esto es para intimidarte. Entonces es violencia. Y entonces te quitan tus cosas, te ordenan, ¿verdad?, que se las des, ¿sí? En el caso del hurto no es así, ¿sí? Entonces la diferencia es de que en uno hay violencia y en el otro no hay violencia, no hay violencia. Entonces, el que va a hurtar espera la oportunidad para hacerlo. Muchas veces, por ejemplo, en el hurto vemos que hijos, ¿verdad?, saben dónde guarda la mamá o el papá el dinero. Y están tranquilos hasta que por alguna circunstancia que se les esté presentando, ¿verdad?, van a esperar la oportunidad, entonces, ¿verdad?, para que no esté el papá, no esté la mamá, ¿verdad?, o estén distraídos, ¿verdad?, para poder tomar lo que ellos necesitan. O lo toman todo o toman una parte, pero eso es un hurto. ¿Por qué? Porque no hubo violencia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Entonces, en el robo, ya el que roba se le considera como un delincuente, ¿verdad? Y utiliza pues la fuerza para quitarte tus cosas, la fuerza, ¿verdad?, la violencia, ¿verdad?, para someter a las personas, ¿verdad?, y obtener lo que quiere, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Va a utilizar violencia el que roba, ¿verdad?, para quitar el objeto, obligando a la persona, ¿verdad?, que le entregue sus pertenencias, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?,
Al parecer el ladrón es el que hurta, mientras que el que roba es un delincuente, ¿sí? O sea, el que roba es un delincuente y está utilizando violencia. Es un delincuente porque está utilizando violencia, ya sea con armas, con la fuerza física, con palabras, ¿verdad? Inclusive puede quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Con tal de salir ileso él, ¿sí? El delincuente. Ok. Fíjate bien, en cuanto a lo material sería eso, pero el codicioso, el envidioso, el adúltero, el fornicario, pues hurtan, ¿sí? Hurtan. Entonces, el codicioso, el envidioso, el adúltero, el fornicario hurtan, porque están robando, hermano, están desproveyendo, están tomando, ¿verdad? Están quitando lo que no les pertenece, lo que es de otro, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Fíjate bien, aquí es importante porque en la eternidad Satanás quitó, hurtó la vida perfecta de creación primeramente a los ángeles. Por eso la palabra dice que es homicida desde el principio. Él es homicida desde el principio porque desde el principio, ¿verdad? Quitó, hurtó la vida perfecta de creación a los ángeles, ¿sí? Pero posteriormente en el espacio-tiempo, ¿verdad? Nuevamente quitó la vida, ¿verdad? A Adán y a Eva, ¿sí? Los mató con violencia. Sin violencia. ¿Por qué sin violencia? Pues porque utilizó palabras. No creas que insultó a Eva para engañarla, ¿no? Utilizó y acomodó las preguntas, ¿verdad? Que llevaban una dosis de maldad, ¿sí? Pero no la violentó ni verbalmente, ni físicamente, ni utilizó la fuerza, más bien la sedujo o la persuadió, ¿no? Sería ahí, ¿sí? Entonces, él no utilizó la fuerza o la violencia física o visible, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que utilizó? ¿A través de qué camino el enemigo, Satanás, ¿verdad? Quita la vida a Adán y a Eva a través del camino del engaño. Entonces quiere decir que cuando una persona hurta, va a engañar, ¿sí? Va a engañar. Entonces ahí pueden leer Génesis 3 del 1 al 6, ¿sí? Fíjate bien aquí, el caso de Judas, el apóstol de Jesucristo, era tesorero, ¿sí? Era tesorero de Cristo y él hurtaba de lo que depositaban en la bolsa, ¿sí? Y entonces él se hizo ladrón, ¿sí? Él tomaba de ahí. Entonces, ¿por qué es esto, hermano, delicado, importante? Porque está en el corazón, ¿sí? Esto obviamente que sale del corazón de Lucero desde la eternidad. Pero, o sea, lo estamos viendo en el caso de Cristo. Era su discípulo, era su apóstol de Cristo, ¿verdad? Y tomaba, hurtaba, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? La gente que está sirviendo tiene que manejar dinero, dependiendo de cada iglesia, como si pasan los alfolí, para que ahí depositen los diezmos, las ofrendas y aparte la cuenta, no sé. Pero es muy fácil, hermano, quizá, ¿verdad? Que si eso está en el corazón, la persona, ¿verdad? Pueda estarse quedando con algo que no le pertenece, ¿sí? Entonces hay gente, ¿verdad? Que se va a dar cuenta cuánto entra a la iglesia y va a decir, no, pues es que es mucho, ¿sí? Entonces, hermano, cuidado, cuidado porque estamos viendo que Judas era ladrón, ¿sí? ¿Y por qué era ladrón? Porque era lo que traía en su corazón, ¿sí? Entonces, eso pasará en las iglesias, mi hermano. La iglesia la conformamos nosotros. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Y lo que Dios quiere cambiar y lo que Dios quiere transformar, ¿verdad? Es el corazón.
Y si eso está escrito en tu corazón, hurtos, porque así lo marca Mateo 15, 19, Marcos 7, 21, 22. Es decir, si tú no te has dado cuenta que eso está en tu corazón, pues quizá, hermano, tú digas que no lo tienes, pero es que a lo mejor no se te han presentado las circunstancias, la necesidad, no lo sé. Entonces, aquí es muy importante, hermano, que nosotros sepamos qué es lo que Dios dice en la palabra que está en nuestro corazón y que está fuera del diseño de Dios, para que entonces, hermano, nosotros clamemos al Espíritu Santo y sea, hermano, el Espíritu Santo quien esté trabajando en nosotros, ¿sí? Porque el enemigo solamente va a esperar circunstancias y tiempo, ¿sí? Entonces, hermano, esto pasa en las iglesias. Pues si las iglesias están constituidas por creyentes con corazones no transformados, pues claro que ahí está todo eso, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado. Aquí no le está diciendo, andaba Judas con Cristo, ¿sí? O sea, que no era más, para él más gozo el tener la presencia del Señor, el ver la vida, contemplarla, tocarla, ¿sí me explicó? Lo divino, lo celestial, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado porque tú haces eso y mira, Cristo está en tu corazón si es que hiciste una decisión honesta, consciente y personal. Está en tu corazón. Pero el resto de tu corazón tiene que ser cambiado y tiene que ser transformado como el de autoridades, ministros, de todos, ¿sí? ¿Para qué, hermano? Para que se ha quitado esto y entonces todo lo que es realmente Cristo, ¿verdad? Todas las características de Cristo se manifiesten, inunden nuestro corazón y entonces sí seamos un reflejo realmente de Cristo a los demás, ¿sí? De lo contrario, sí está Cristo ahí, hermano, hermana, pero si no ha sido quitado los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los hurtos, si no se ha sido quitado eso, hermano, pues sí está Cristo, hermano, y a lo mejor no haces cosas indebidas, porque no has tenido la oportunidad, porque no se te han presentado las circunstancias, sí, pero no hay crecimiento, pero haz de cuenta, ¿verdad? Que sí está Cristo, pero no se manifiesta, no permites que se manifieste. Entonces nosotros tenemos que estar por el Espíritu Santo conscientes. Él nos tiene que hablar y nos tiene que revelar de que lo que dice la palabra es lo que está en nuestro corazón y que yo debo de anhelar que lo que está en mi corazón fuera del diseño de Dios sea quitado, se ha sacado, se ha transformado mi corazón, ¿verdad? Para que mi corazón pueda ser llevado al diseño del corazón de Cristo y entonces sí, ¿verdad? Yo pueda expresar en plenitud, yo pueda manifestar en plenitud, ¿verdad? Yo refleje en plenitud lo que es Cristo Jesús. De lo contrario, pues sí está Cristo ahí, pero prevalecen más lo que dice Mateo 15, 19, Marcos 7, 21, 22, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ser limpiado, cambiado, transformado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, es en ese sentido. Fíjate, entonces, eso fue el caso de Judas, ¿no? Pero fíjate bien aquí, en el caso de la esposa de Potifar, en el tiempo de José, ante el rechazo que recibió la esposa de Potifar de José de dormir con ella, le quitó su libertad, ¿sí? Le quitó su libertad, pues por supuesto que su libertad física, ¿verdad? Porque lo puso en la cárcel, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo codiciaba, lo anhelaba. Por eso el adúltero, hermano, la avaricia, ¿verdad? La codicia, ¿verdad? Todo eso, hermano, te lleva al hurto, ¿sí? Entonces, aquí lo puso en la cárcel, pues lo codiciaba sobremanera y al no lograr su cometido, pues tomó venganza, ¿sí? Entonces, una persona que es rencorosa, una persona que odia, una persona que envidia, ¿verdad? Una persona que codicia, ¿verdad? Y no tiene lo que quiere, ¿verdad? Y toma venganza, pues pueden suceder estas cosas. ¿Cuánta gente, hermano, en lo natural no está en la cárcel por venganzas, ¿sí? Siendo inocentes. Les fue quitada su libertad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, fíjate el caso, ¿verdad? David, mis hermanos, codició a la mujer ajena. La anheló, ¿sí?
Entonces, ¿qué hizo David? Pues manda matar a Urías, Eteo, ¿verdad? Para quedarse con su esposa, para hurtar, para robar a Betsabe, que era la esposa de Urías Eteo, ¿sí? Entonces, los adúlteros, hermanos, son ladrones. Los adúlteros son hurtadores. ¿Por qué, hermano? Porque le roban el tiempo a la esposa, a los hijos, hermano. Le roban calidad de convivencia con su familia, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado porque quizá, ¿verdad? Tú dices y te espantes del que está hurtando, ¿verdad? Pero igual tú estás adulterando, hermano, estás haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí David, ¿verdad? Se quedó, quitó la mujer a Urías Eteo y con tal de quedarse con ella lo mandó matar a Urías Eteo. Entonces, es bien grave, hermano, porque el hurto, ¿verdad? Pues bueno, te estamos mencionando la situación de Satanás en la eternidad, ¿verdad? Con los ángeles y después, posteriormente, ¿verdad? Con Adán y Eva, ¿sí? Privar de la vida. Estamos hablando en la eternidad, ¿verdad? De los ángeles tenía vida perfecta de creación. Adán y Eva también tenían vida perfecta de creación. Entonces les quita la vida en el caso del hombre, ¿verdad? Y ellos quedan en muerte espiritual. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? Que en el caso de David, ¿verdad? Pues anheló tanto a Betsabé que manda a matar a Urías Eteo. Le quitó, le privó, ¿verdad? De su vida, ¿sí? Para poderse quedar, ¿verdad? Con Betsabé, para poder robarla, para poder hurtarla, ¿sí? Entonces todo lo hizo encubiertamente, ¿sí? Engañando, ¿sí? Fíjate bien aquí, por ejemplo, el caso de Jezabel. Bueno, ahí puede leer en el caso de la esposa de Potifar, pues mira, todo el capítulo 39 de Génesis, el caso de David, ¿verdad? El segundo libro de Reyes, pues todo el capítulo 11, ¿no? Y el 12 inclusive. En el caso de Jezabel, ella sí usó violencia para robar, hermano, ¿sí? O sea, fue ladrona, ¿sí? La viña de Nabot, ¿sí? Lo mandó matar para dársela al rey Acab, ¿sí? Entonces, toda esa parte la puedes leer en el primer libro de Reyes, ¿verdad? 21, ¿sí? Y entonces aquí, ¿verdad? Déjenme conecto aquí porque si no se baja la pila. Entonces, fíjate bien aquí, vamos a ver el significado de hurtar. Dice hurto, 1591, Geneva, que es robar, algo robado, hurto, ladrón, dice. Nos dice Éxodo 22, 3 y 4. Dice, pero si fuere de día y el autor de la muerte será reo de homicidio, el ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble, ¿sí? Bueno, aquí obviamente estamos leyendo solamente esta parte, ¿verdad? Pero está hablando realmente cómo se tenía que restituir en caso de que encontraran a alguien que robó, ¿no? Entonces, pues dependiendo de lo que se había robado, pues era la restitución, ¿no? En este caso dice que pagaría lo doble, ¿verdad? Nos dice hurto del griego 2829, quiope, que es robar, hurto. Nos dice Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Nos dice en Marcos 7, 22, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Entonces, nuevamente, hermano, el que roba es porque es algo que está en su corazón, ¿sí? Entonces, hay que ver, si estás adulterando, le estás robando, ¿verdad? El esposo o la esposa al cónyuge, ¿sí? Le estás robando tiempo,
al esposo, a la esposa, le estás robando tiempo a los hijos, a las hijas, le estás robando economía también a la esposa, al esposo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo que va a gastar con la amante o el amante, ¿verdad? Pues le corresponde eso a los hijos. Entonces ve que no nada más es en tiempo, también es en economía, en calidad y en cantidad, hermano, ¿sí? En ese sentido. Nos dice aquí del griego 2809, dice klema, con doble M, dice robar, dice hurto, y nos dice Apocalipsis 9:21, ¿sí? Aquí es muy importante porque llega un momento en que la persona, pues llámale si porque es avariciosa, si porque es adúltera, etcétera, ¿verdad? Se mantiene en esa vida, en esa manera de vivir, en esas acciones, ¿verdad? Pues obviamente que pueden entrar demonios, porque todo lo que está en un corazón no transformado, lo que acabamos de leer, Mateo 15:19, Marcos 7:21 y 22, pues está evocando realmente demonios, ¿no? Entonces, gente que realmente, ¿verdad?, se deleite en ese tipo de vida, ¿verdad? Pues por supuesto que van a entrar demonios, pero esto es grave porque fíjate qué es lo que nos dice Apocalipsis 9:21, vamos a leer desde el 20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque la gente dice, bueno, pues sí lo puedo dejar, así como el que dice, ¿verdad?, que puede tomar alcohol y que en cualquier momento lo deja, así es exactamente estos vicios, estos pecados de la carne, hermano, que están ahí en el corazón, ¿verdad? El adúltero piensa que lo puede dejar en cualquier momento, ¿sí? El idólatra, pues a lo mejor no piensa eso porque piensa que está bien, pero hay una invocación, pues ya por lo mismo que hacen, ¿verdad?, de demonios, o sea, ahí hay demonios, ¿sí? Dice que no se arrepintieron, ¿sí? Entonces, no se arrepintieron, ¿verdad?, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, hermano, y arrepentirnos y ser sensibles a lo que Dios está hablando. Acuérdate de Esaú, que cuando quiso arrepentirse no pudo, ¿sí? Entonces, Dios es grande en longanimidad y eso es para que realmente nos está dando ese tiempo para que nosotros recapacitemos y para que nosotros leamos la palabra y para que ahí nos hable el Espíritu Santo y para que nos arrepintamos y para que enmendemos, regresemos al camino, ¿sí? Pero, hermano, puede llegar tiempo en que dice que no se arrepintieron, ¿sí? Y muchos, aunque quieran, no podrán, como el caso de Saúl, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Aquí nos dice hurtar del hebreo 1589, que es ganar, que es engañar a escondidas, arrebatar, engañar, oculto, escondidamente, hurtar. Imagínate, por ejemplo, cuando una persona está en adulterio, no engaña, lo que está haciendo no lo hace ocultamente, pues sí, por supuesto que sí. Entonces el que hurta, hermano, va a esperar la oportunidad, así como el ejemplo que te ponía yo del hijo, ¿verdad?, que sabe dónde la mamá tiene o dónde el papá tiene dinero, ¿verdad?, y espera el momento porque se le presentó una circunstancia para tomar ese dinero, ¿sí? Entonces solamente espera momento, no utiliza violencia. Pero entonces, hermano, es algo que está haciendo ocultamente. Es algo, hermano, que está haciendo, ¿verdad?, escondidamente, ¿sí? Y es algo que engaña porque muchas veces, hermano, los papás a veces ya saben quiénes son sus hijos, ¿no? Pero muchas veces preguntan, oye, ¿tomaste esto de aquí? No, y no, ¿sí? Entonces,
hermano, en el hurtar hay engaño. En el hurtar se trabaja ocultamente, encubiertamente, ¿sí? En lo oculto. Nos dice Génesis 31, vamos a leer el versículo 19, el versículo 30, el versículo 32, creo que ya está ahí. Bueno, ahorita leemos. Y 39. Entonces, hurtar, hermano, es una acción que se hace a escondidas, encubiertamente, ocultamente, ¿sí? Dice el 19 del Génesis 31, dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Entonces, esto lo estamos viendo a nivel de idolatría, ¿sí? Nos dice el 29, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente, ya que te, dice, y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá, Dios es con D minúscula, ¿verdad? Que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses con D minúscula, no viva delante de nosotros, de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Raquel era pues la esposa de Jacob, ¿verdad? El 39 nos dice, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas, ¿sí? Entonces vemos que había pues ahí hurtos, ¿verdad? Cuestiones encubiertas. Entonces Raquel igual, hermano, ese hurto no lo hizo en despoblado, ese hurto lo hizo ocultamente, ¿sí? Así es como hace la gente, ¿verdad? En lo oculto, ¿sí? Ok. Dice Génesis 40:15, dice, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel, ¿sí? Entonces, bueno, aquí obviamente tienen que leer el capítulo 40, ¿verdad? Pero está hablando José, ¿sí? Porque él no hizo mal, ¿verdad? Para que lo pusieran en la cárcel, sino que fue realmente una venganza, ¿sí? Nos dice Génesis 44:8, vamos a ver desde el 6. Dice, cuando él los alcanzó les dijo estas palabras y ellos le respondieron, ¿por qué dices nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te la volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? ¿Sí? Bueno, aquí obviamente, ¿verdad? Sabemos que eso se hace encubiertamente, ¿verdad? Pero ese es el tiempo, ¿verdad? Cuando ellos fueron realmente a Egipto porque había hambruna, ¿no? Fíjate bien, Éxodo 20:15 dice, no hurtarás, que es un mandamiento, no hurtarás, ¿sí? Y bueno, aquí en Éxodo 22:1, ¿verdad? Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Entonces, bueno, esto eran reglas, ¿verdad? De acuerdo a lo que robaban. En el versículo 7 dice, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhaja a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Pagará el doble. Y bueno, había otras situaciones en donde se resarcía, o todo esto es un resarcimiento del daño, ¿no?
Nos dice Levítico 19:11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Entonces vemos que el Señor va hablando, ¿verdad? Deuteronomio 5:19, no hurtarás, dice. Deuteronomio 24:7. Fíjate bien, cuando fuera hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado y le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, aquí, para comerciar, aquí, hermano, hurtaban para comerciar con personas, ¿sí? Entonces, vemos que en la actualidad hay comercio, hermano, de todo lo que se roba, ¿sí? Resulta, ¿verdad?, que llegas a encontrar lo que le robaron a tu coche en un lugar donde venden puro robado, ¿sí? Entonces, pues esto, hermano, es maldición, ¿sí? Nos dice el segundo libro de Samuel 21:12. No, desde el 11. Dice, y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsan, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Entonces aquí, hermano, es muy importante porque hay generación maligna, brujos hechiceros, ¿verdad?, que roban los huesos de las tumbas, ¿sí?, para hacer, pues, por supuesto, rituales, ¿sí? Nos dice Proverbios 6:30. Nos dice, no tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. No tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, ¿sí? Entonces, mis hermanos, esa es la justificación, ¿verdad? El hambre, ¿sí? Pero pues no para Dios. Ahora, hay quienes viven, mis hermanos, de lo robado. Hay familias enteras que saben que el papá o el hermano roban, ¿sí? Hurtan, ¿sí? Con o sin violencia, ¿sí? O sea, que hay delincuencia, ¿verdad? Y se mantienen de eso. Pero ignorando, hermano, que esto es una maldición. Entonces, familias, hermano, así como hay mercados, ¿verdad?, en donde venden todo lo robado, ¿sí? Hay familias, ¿verdad?, que visten, calzan, comen, se compran todo lo que se compran y tienen, ¿verdad?, de lo robado, ¿sí? De lo que han hurtado. Porque el papá hurta, el hijo hurta, o el papá es ladrón, el hijo es ladrón, ¿sí? Ahora, esto, hermano, quizá a nivel de la sociedad. Pero si nos vamos a un nivel más alto, hermano, pues es lo mismo, ¿sí? Nada más que un nivel más alto, ¿verdad? La gente la siguen viendo con respetabilidad, ¿sí? Entonces, pero para Dios, hermano, esto no está encubierto. Para Dios esto no está encubierto, hermano. Y esto, hermano, es una maldición, ¿sí? Entonces hay familias enteras, hermano, que viven de lo robado, comen de lo robado, ¿sí? Hacen su fiesta de lo robado. ¿Y sabes qué? Se están acarreando maldición, ¿sí? Nos dice aquí Proverbios 9:17, fíjate, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Entonces, la relación, hermano, ilícita es algo que hace, que es atractiva al hombre, ¿sí? Y esto es, hermano, por la naturaleza caída. Entonces, de que las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en lo oculto es sabroso, ¿verdad? Es por la naturaleza caída del hombre. Y eso está implicando que toda esta parte es que el hombre está viviendo, por supuesto que el hombre caído en el viejo hombre, en la carne,
¿sí? Entonces vive en lo secreto, en lo oculto, ¿verdad? Entonces vive en el secreto que encierra lo prohibido, ¿sí? Pero eso no es de Dios, porque eso no es libertad, ¿sí? Entonces, prohibir algo va a despertar, ¿verdad? Más anhelo a tenerlo, a hacerlo, ¿sí? Entonces, cuidado, ¿sí? Ok. Nos dice Proverbios 39, vamos a leer desde el 7. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Adonai? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios, ¿sí? Entonces, hermano, las dos peticiones, ¿verdad? Pues son por una vida espiritual. Uh-huh. En el sentido, hermano, de que muchas veces el tener en exceso, hermano, pues te olvidas de Dios. Y el tener escasez, ¿verdad? Puedes blasfemar contra Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y vivir, ¿verdad? Como Dios manda. Uh-huh. Fíjate bien lo que nos dice. Vamos a leer Jeremías 7. Vamos a leer del 5, pero queremos enfatizar más en el 9. Dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses con D minúscula ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses con D minúscula extraños que no conociste. Entonces, aquí, hermano, el Señor no quiere que confiemos en el hombre, el Señor no quiere que confiemos en palabras de mentira, ¿verdad? Que no aprovechan, y el hombre en general habla mentira, hermano. Por eso dice la palabra que maldito el que confía en el hombre, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a confiar a Dios y en saber esperar en Dios, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Ay, creo que ya vamos a terminar. Fíjate bien aquí lo que nos dice Jeremías 23:30, vamos a leer desde el 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Adonai. ¿No es mi palabra como fuego, dice Adonai, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Adonai, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Entonces, hermano, la palabra, ¿sí? Dios tiene una palabra para cada profeta, hermano. Y muchas veces el Señor va a confirmar, sí, pero el mismo profeta se da cuenta que es una confirmación con otro profeta, ¿sí? Entonces, no se tiene por qué andar hurtando, ¿sí? La palabra que Dios da a un profeta, y que esa palabra sea hurtada por otra persona o por otro profeta, eso no es de Dios, ¿sí? Entonces, no se puede hurtar, no se puede robar la profecía, ¿verdad? Entre los profetas. Tienen que hablar, hermanos, solamente lo que Dios les dijo, ¿sí? No lo que Dios habló a otro, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque está entonces hurtando la profecía, ¿sí? Entonces, por eso, hermano, sí es muy importante que cuando alguien dice, bueno, es que tuve este sueño o el Señor me dijo esto, pues mira,
está bien a lo mejor que lo cuentes, pero yo creo que tienes que, hermano, ser sabio, porque así, hermano, se roba mucha profecía, ¿sí? Entonces, cuidado. Ok, Oseas 4:2, vamos a leer desde el 1, dice, oíd palabra de Adonai, hijos de Israel, porque Adonai contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y con las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Entonces, es muy importante, hermano, que tengamos muy claro que no se puede robar la palabra, no se puede robar la visión de Dios, no se puede robar la profecía, no se puede robar la enseñanza, ¿verdad? No se pueden robar las ovejas. Vente, vámonos por acá, ¿sí? Cuidado, hermano, ¿sí? Porque todo eso, hermano, pues no hay violencia, es hurto. Por eso estamos viendo hurto, ¿sí? Entonces, se utilizan solamente estrategias para poder engañar, para poder llevarte a las ovejas, ¿sí? Para poder, ¿verdad? Hablar lo que Dios no te dijo a ti, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado, porque entonces quiere decir, hermano, que no solamente estamos hablando de inmuebles, ¿sí? No estamos hablando solamente de lo físico, ¿sí? Estamos hablando, hermano, de lo espiritual, ya. La profecía, la enseñanza, la visión, las ovejas, hermano, la vida que tú, hermano, te lleves a alguien, ¿verdad? Porque andas de iglesia en iglesia y no estás fundamentado, ¿verdad? Y entonces sacas a personas de una iglesia para otra y finalmente, ¿verdad? Se separan del Señor. ¿Sabes qué, hermano? Hurtaste, quitaste vida porque se separaron y probablemente esa gente al no congregarse vive con el mundo y pierde la salvación. Entonces cuidado, hermano, tenemos que tener un cuidado porque las cosas del Señor, hermano, son muy delicadas, ¿sí? Zacarías 5:3, a ver, vamos a leer desde el 1, dice, de nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Entonces, hermano, hay maldición, hurtar trae maldición, ¿sí? Fíjate lo que nos dice aquí, del Hebreo 1504, gazar, raíz primaria, cortar o arrancar, arrebatar, destruir, dividir, ¿sí? Nos dice Isaías 9:20, el 19, dice, por la ira de Adonai de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano, cada uno hurta a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Entonces, hermano, aquí la persona que hurta tiene, hermano, en el momento, pero no le rinde. Tienes porque le quitaste gran cantidad, pero así, hermano, lo estás dando porque ya te lo están pidiendo. O sea, te quedas con algo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarle ahí en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendice.